Hola a todos los que nos están viendo en esta tarde. Muy buenas tardes. Estamos muy agradecidos con Dios que nos permite estar en este tiempo, que ustedes dediquen este tiempo para escuchar un momento de qué es lo que tiene que decir acerca de la paciencia. Y les comento rápidamente que este tema es uno de los puntos que vamos a estar tratando en esta serie de temas, predicaciones que le llamamos Creciendo Espiritualmente y trata sobre estos frutos que nos da el Espíritu Santo. Y bueno, como vimos en las diferentes avisos y flyers, el día de hoy toca meditar acerca de la paciencia. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice Dios acerca de la paciencia en estos tiempos tan impacientes que vivimos? Y bueno, está con nosotros Freddy, que nos va a hablar acerca de ello. Pues muchas gracias por la invitación de antemano. Espero que los que nos vean tengan ahí su Biblia a la mano, pues porque vamos a estar abriendo la Biblia. Vamos a darle este enfoque. En realidad lo que quiero compartirles es cuál es el enfoque bíblico respecto de la paciencia, ¿no? Al final, como hijos de Dios, entendemos que nos regimos sobre lo que enseña la palabra de Dios, entonces pues estemos preparados para compartir y para abrir la palabra de Dios, ¿vale? Yo quisiera empezar preguntándote, Keren, ¿tú te consideras paciente o cómo ves? Híjole, creo que fíjate que cuando era adolescente, mucha gente me decía que tenía un carácter muy paciente, Ok. pero conforme me fui conociendo, vi que yo no, o sea, y sabes más cuando empezamos como con las pruebas, como con estos, no, como cuando lo que tú quieres no sale, ahí descubrí que no, soy muy impaciente. Sí, Sí. fíjate que yo me considero, yo personalmente me considero paciente, pero le pregunté a mi esposa qué pensaba, ella me dice, no, no eres. Entonces tengo un mal concepto de mí, pues equivocado, pues, pero vamos a platicar un poquito más de eso, ¿no? Porque déjame empezar con unos datos muy puntuales para que veamos la concepción de lo que estamos hablando. Eh, hay algunas estadísticas a nivel mundial, la OMS hace estadísticas de las causas principales de muerte. Y la violencia, que es el opuesto de la paciencia, la violencia, en gente de entre 5 y 14 años, estamos hablando de adolescentes, es la 14ª causa de muerte. O sea, hay una causa de muerte que es por violencia. Entonces es la 14ª en jóvenes, digamos, entre 5 y 14, adolescentes y niños. Se duplica, se vuelve la 7ª para gente de nuestra edad, entre 30 y 44. O sea, si hacemos una correlación, prácticamente perdemos la mitad de la paciencia conforme vamos creciendo. Y eso es una realidad, ¿no? Sí. Y entre 15 y 29 años es la 6ª causa de muerte, digamos, adolescentes jóvenes, por violencia. Entonces, creo que coincidimos en que la violencia en el mundo está creciendo. O sea, la gente cada vez es más impaciente, responde a muchas cosas, pues ahora todo lo tenemos más rápido, el internet más rápido, la entrega de alimentos más rápido. O sea, ahora si una aplicación tarda en abrir, nos desesperamos, ¿no? Como que ahora todo lo queremos muy rápido. Esa es como la idea. Estamos siendo cada vez menos pacientes. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Estamos tomando como base para estas pláticas Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 25, y se los voy a leer como dice la versión Dios habla hoy. Dice, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo ya han crucificado a la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Y quiero partir de una primera idea, creo. Dentro de nosotros, dentro de todas las personas, dice la Biblia que hay una cosa que llama concupiscencia o malos deseos. Están aquí, siempre, todo el tiempo. Al levantarnos, aquí están. Y dice la palabra de Dios que cuando afloran, se pueden convertir en algún pecado. Entonces, parte de estas concupiscencias hablamos que es esta impaciencia. O sea, sí es parte de, ¿no? Porque seguramente hemos visto en el transporte cuando a alguien se le cierra a alguien y de repente brota la impaciencia, sale la violencia, sacan el arma, sacan la punta, y lo que era algo muy tranquilo se convierte en un pecado y en algo muy grave.
Entonces, partimos del hecho de que todos en la humanidad somos así, tenemos dentro de nosotros estos malos deseos, esta concupiscencia. O sea, no hay nadie que pueda decir, yo cambié pues, por mí mismo, por mis fuerzas, porque yo lo logré y logré cambiar. Yo tenía un padre, bueno, tenía porque mi papá antes era muy alcohólico, así alcohólico, mala copa, y de repente cuando conoció a Dios, Dios lo cambió. Él en todos los años que estuvo jamás pudo por él mismo cambiar. Y es que las personas no cambian, o sea, esa es una realidad. Las personas no cambian, la gente es como es. Entonces dentro de nosotros están estas cosas que llamamos malos deseos y quiero que esto quede muy claro porque de ahí partimos. Y dentro de nosotros también está la impaciencia y todos los demás malos deseos. ¿Sí estarás de acuerdo conmigo, Karen? Absolutamente, sí. Carnalmente nosotros no podemos, ¿no? O sea, nuestros pecados, ahí siempre, como tú dices, ahí están, ahí están, ahí están. Entonces, la única manera es que Dios viva en nosotros. Así es. Dice la palabra en Gálatas que es a través del Espíritu Santo. Entonces, es la única manera en la que podemos cambiar. Déjame darte una definición de paciencia antes de avanzar un poquito. La definición de paciencia, según San Gogle, es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Quiero partir de una segunda idea. Para que la paciencia se dé a conocer, tiene que haber momentos duros, complicados, difíciles. O sea, no es que alguien pueda hacer manifestar la paciencia pues cuando todo está bien, en la playa con su coco y su novia al ladito y todo relax. Ahí la paciencia no, la paciencia va a ser cuando están los momentos complicados y duros. Y entonces, en ese sentido, si algo nos enseñó esta época de COVID, es que la vida cambia muy rápido. Y de repente la gente que tenemos cerca se va o se enferma. Y estas situaciones complicadas, pues que en realidad no nos gustan, pues son parte del momento en el que se puede manifestar la presencia de Dios y manifestar la paciencia. Porque la paciencia la entendemos entonces que se manifiesta solamente durante los momentos duros o complicados. ¿Sí estarás de acuerdo ahí? Claro, sí, sí, yo te digo, me vi impaciente cuando ya empecé esta parte de mi vida en la que lo que pedía a Dios quizás era un no, ¿no? Y creo que en cuestión de entender la voluntad de Dios, creo que es donde yo he sentido más impaciente, ¿no? Porque como no sale como yo esperaba, en mis sueños bien cortos, en mis anhelos bien cortos, entonces es como, quiero que esto pase. Y Dios dice, ¿sabes qué? Así no son las cosas, ¿no? Ahí es cuando dice uno, no, ¿y por qué? Y empiezas a tener que probar esa paciencia, ¿no? Que tiene que haber gracias al fruto del Espíritu Santo, ¿no? Así es. Y podemos tomar como ejemplo, digo, el clásico ejemplo de paciencia es la vida de Job. Para los que nos ven y tal vez no sepan, doy contexto muy rápido. Job era la persona más rica de su época. Estamos hablando de la época del Antiguo Testamento. Más rica, tenía una familia pues, prominente, muchos hijos, mucho ganado, muchos recursos. Y de un día para otro dice la palabra de Dios que él pierde todo. Pierde a sus hijos, se mueren, prácticamente mueren todos ellos. Pierde sus recursos. Y no solamente eso, sino que además pierde su salud. Se estima, según algunos estudios, que la enfermedad que tuvo Job fue algo como lepra, como sarna, algo que le dañó la piel. Dice la palabra que él se cubría en ceniza para que fuera un poco más placentero o más tranquilo la enfermedad que él tenía. Entonces, él pierde todo y hasta su mujer le dice, tú sabes que ya mejor maldice a Dios y muérete. O sea, en tu condición, ya lo mejor que puede ser es morirte, ¿no? Y es la famosa frase que dice Job, o sea, en medio de la adversidad que estamos planteando, él dice, pues Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿no? Y ese es ahí el mejor ejemplo de paciencia. Job escribe una parte que a mí me gusta muchísimo porque demuestra lo que él sentía en los momentos complicados. Te lo voy a leer. Job capítulo 33, versículo 14, 16 y 19. Está hablando Job y dice, Dios nos habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. Habla a los oídos de los hombres, nos reprende y nos llena de miedo para apartarnos de las malas obras y prevenirnos contra el orgullo. Otras veces Dios corrige al hombre con enfermedades, con fuertes dolores en todo el cuerpo. Fíjate que algo que entendió Job durante el tiempo de enfermedad es que él decía, solamente por Dios sentimos miedo. O sea, él lo planteaba así, miedo. O solamente por Dios tenemos esta enfermedad. Pero Dios lo hace con una razón muy específica.
dice para corregirnos el camino en el que vamos. Como tú decías hace rato, de repente queremos las cosas como a nuestra manera, pero cuando no salen a nuestra manera pensamos, pues, qué mala onda, Dios, ¿no? ¿Por qué no me diste esto que pues, yo me lo merezco, me lo he ganado, lo que tú quieras, así como de buena onda? Pero entendemos que Dios hace las cosas como mejor nos conviene. Dice Jeremías 29, pensamientos tengo de bien para ustedes y no de mal. Y de repente Dios tiene que ponernos así como un alto, y por aquí ya no, o por aquí ya no, o esto no te conviene, ¿no? Hace como 3 semanas yo perdí mi trabajo y decía, Señor, ¿pero por qué? Pues yo no lo entiendo, ¿no? Era un lugar, pues bien y todo, pero por algo Dios hace las cosas, pues, o sea, yo entiendo que Dios dice, este lugar ya no es para ti, no te conviene, y es justamente en estos momentos donde la paciencia, pues, se lleva a cabo, ¿no? Dios lo hace, si entendemos y sabemos que Dios nos ama, pues entonces confiemos en que lo que Él hace es lo mejor para nosotros. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que como adolescentes, como jóvenes, siempre nos vamos a topar con eso, ¿no? Lo primero que pasa es no entendemos, ¿no? Nuestra humanidad. No entendemos, pero creo que algo muy, muy sabio que hizo Job es tratar de entender, ¿no? O sea, tratar de entender y escuchar la voz de Dios, ¿no? Creo que eso es lo que deberíamos de hacer, ¿no? En primer situación, en primer lugar. Sí, un pastor planteaba la definición de paciencia como la capacidad de esperar en la voluntad de Dios. Digo, una frase muy corta y creo como pueblo de Dios la tomamos porque en realidad eso es, confiamos en su voluntad y en que Él hace lo mejor para nosotros, ¿no? Va en ese sentido. Nada más para abrir un paréntesis rápido, no quisiera que la gente pensara que Dios es un Dios malvado y nos manda de repente cosas malas, porque como un viejito que castiga y quiere lo peor para nosotros. No. Lo que hace, lo hace porque nos conviene a nosotros. Aunque no lo entendamos en este momento, más adelante con el tiempo podemos comprender que Dios estaba haciendo lo mejor, aunque en este momento no lo entendamos, ¿no? Va en ese sentido. Sí. Parto de una tercera idea. La paciencia es una cualidad de Dios, o sea, Dios es paciente. Déjame leerte algunas partes de la Biblia donde lo menciona. Éxodo 34:6 está hablando Moisés y se refiere hacia Jehová. Y le dice, Señor, Dios eterno y compasivo, paciente y grande en misericordia y en verdad. ¿No? Está hablando Moisés y le dice, yo reconozco que tú, Dios, eres un Dios paciente y amoroso. Salmo 86:15, pero tú, Señor, eres Dios tierno y compasivo, paciente, todo amor y todo verdad. Hablando el salmista de que Dios también reconoce de que Dios es un Dios paciente. Salmo 103:8, el Señor es tierno y compasivo, paciente y todo amor. Entonces, partamos de la idea de que también la paciencia es una cualidad que tiene Dios, es parte de su naturaleza, es parte de lo que Él es parte de lo que entendemos conforme lo que dice la palabra de Dios, que Él es paciente con nosotros. Porque si no fuera paciente, pues ya desde cuándo nos hubiera... Sí, no. Yo no sé. Sí estarás de acuerdo, ¿no? No, sí, o sea, creo que su paciencia, su amor tan eterno, infinito, y es el que, pues, de alguna manera siempre, ¿no? Es el que procura, el que estemos, te digo, con vida. O sea, no, si Dios no fuera paciente, no, bueno, yo creo que desde nuestros primeros días de entendimiento, no, ya, ¿no? Dale, bye, ¿no? Te borré del libro de la vida, punto final, adiós, ¿no? No. Sí. Qué bueno que es paciente, qué bueno, gracias, que es paciente. Sí. Fíjate que Pedro, el discípulo, planteaba en su carta, él escribía una carta y decía, prepárense porque Dios va a venir, ¿no? Ese era su mensaje de Pedro. Y le decían, tú dices que va a venir, pero ni viene, Pedro, eres bien chismoso. Le decían que era mentiroso por lo que él... Y él escribe en su carta y dice lo siguiente, y te lo comparto así, segunda de Pedro 3:9. No es que Dios tarde en cumplir su promesa, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. O sea, si Dios no nos ha destruido como parte de su cualidad, que es esta, la paciencia, es porque yo creo que quiere o tiene estos brazos abiertos para recibir a las personas que quieran acercarse a Él. Entonces, ese es el mensaje que daba Pedro, ¿no? Tenemos un Dios paciente que por amor, pues nos espera y nos tolera, nos aguanta
nuestra forma de ser, nuestros caprichos y lo que somos. Y yo creo que va en ese sentido. Si decimos que es una cualidad de Dios, como hijos de Dios tenemos que tener esa cualidad también nosotros. Y ese es el cuarto punto que quisiera mencionar. Como cristianos aquí en la tierra, nosotros somos representantes de Dios, siervos de Dios. Y si Dios es paciente, nosotros deberíamos tener esa cualidad. O sea, debería ser una cualidad que tengamos nosotros. Y como decía al principio, no porque nosotros, pues no sé, mágicamente pueda salir la paciencia de nosotros, sino porque el Espíritu Santo está en nuestra vida y la presencia de Dios se puede manifestar en forma de paciencia, en forma de amor, en forma de gozo y todas las cualidades que ya mencionamos. Entonces, si somos hijos de Dios, la paciencia debería de ser una cualidad, pues, de nosotros siempre, todo el tiempo. No sé si estés de acuerdo ahí, Iker. Yo, pues claro, sí, es algo que yo creo que se ve claramente cuando estás en esta comunión con Dios, ¿no? Creo que no podríamos decir que tenemos una comunión viva, una intimidad viva con Dios, si de pronto voy manejando y ¡ay, no! Y pipí, y o te hablan y así, ¿no? Y todo. Y a mí me gustó mucho una vez que en una predicación un pastor decía, ¿no? No es necesario ir diciendo que eres cristiano, ¿no? Muchas veces tu testimonio va a hablar, ¿no? Las acciones, lo que dice, cómo lo dices, ¿no? Y yo creo que va mucho de eso, ¿no? El que nosotros asumamos esa responsabilidad, ¿no? El decir sí, y todo viene desde tu primer punto, ¿no? No podemos solos, entonces, si no podemos solos, si no va a salir de mí, necesito esa comunión constante con Dios, necesito escucharle, necesito leer de su palabra, ¿no? Y solo así podremos, como tú bien dijiste, ¿no? Ser ese reflejo. A mí me gusta mucho la palabra reflejo porque es tan vasta, o sea, reflejar a Dios, no somos ese reflejo de su amor, de su misericordia y demás. Entonces, pues, ¿qué más que ponernos, ¿no? Las pilas en ello, la verdad. Sí, sí, y es una cualidad, digo, para los que nos ven y tal vez no tienen esta comunión con Dios, sepan ustedes que la única manera en la que pueden adquirir ustedes esa cualidad, o sus hijos, o su esposo, o no sé, quien ustedes decidan, pues en realidad es teniendo una relación con Dios. Cuando uno recibe a Dios en su vida, en su corazón, dice la palabra que el Espíritu Santo viene a tu vida y la toma. Pablo planteaba la idea de que es como un tarro de barro, donde el Espíritu Santo se deposita y dice, el barro pues es lo de menos, ¿no? En realidad es el Espíritu que está ahí adentro el que se manifiesta. Y va en ese sentido, entonces, la única manera en la que sí podemos ser pacientes es a través de tener esta relación íntima y que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, es la única manera. Déjame leerte algunos pasajes de Proverbios donde recomienda a su pueblo, a sus hijos, que sean pacientes. Dice Proverbios 25:15, la paciencia calma el enojo, las palabras suaves rompen la resistencia. Lo que dice aquí es que pues, en situaciones de enojo, que seguramente tenemos muchos días, pues seamos tolerantes nosotros. O sea, la paciencia calma el enojo, tú debes ser una persona que promueva la paz, ¿no? En ese sentido. Proverbios 15:18, el que es impulsivo provoca peleas, el que es paciente las apacigua, ¿no? Y va también en el sentido de estas situaciones de violencia. No ser impulsivos, no actuar de manera desmedida, irracional, sino como hijos de Dios, ser pacientes, tolerantes. Y el último, Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente, dice aquí. Más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades. Y tiene mucho sentido, pues, porque al final la lucha contra la paciencia, y esto es decía Pedro, es la lucha que tenemos adentro de nosotros todos los días, todo el tiempo. El bien y el mal, la presencia de Dios, nuestra concupiscencia, nuestros malos deseos, luchando ahí por querer salir los dos, ¿no? Y por eso dice Proverbios, más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades, ¿no? Porque al final, si es una lucha interna, pues todos nos enojamos, hay cosas que nos causan mucha molestia, pero sí la realidad es que como hijos de Dios se nos recomienda, se nos insta, se nos invita a ser pacientes. Va en ese sentido lo que comenta Proverbios. Sí, de hecho, ahorita que lo decías, esta parte, más vale vencerse a uno mismo. Híjole, la verdad es que ahí está como la labor, ¿no? Porque siempre, todo el tiempo va a haber algo que te va a consumir en ser impaciente, ¿no? Como lo decías tú, creo que nosotros estamos viviendo en una sociedad en el que todo es como rápido, ¿no? Por ejemplo, en los proyectos de vida, ¿no? A mí me pasa que es como,
bueno, ya acabaste, ¿y qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Y dices, bueno, ¿y a qué horas te preguntan? Bueno, ¿y ya oraste por tus proyectos? Porque sea la voluntad de Dios. Y bueno, ¿y ya hablaste con...? No, ¿verdad? O sea, ya te sentaste a esperar, a escuchar, porque creo que cuando vamos así, pues es como todo, ¿no? Estás haciendo cosas rápidas, no te detienes a escuchar, y creo que la paciencia es eso, es como también el stop, ¿no? Es como detente, piensa, reflexiona, escucha, ¿no? Escucha a Dios, escucha al Espíritu, ¿qué te dice? ¿A dónde tienes que irte? ¿No? Entonces, la verdad, eso de vencerse a uno mismo, creo que es de las cosas que siempre deberemos de tener en cuenta, ¿no? Para saber que debemos de tener paciencia. Sí, y fíjate que como hijos de Dios, la palabra nos enseña que deberíamos ir nosotros todavía inclusive un poco más allá. O sea, por ejemplo, aquí alguien te dice en el mundo, pensando en el mundo, las ideas, ¿no? Alguien te hace algo, pues regrésasela, ¿no? Pero la palabra de Dios no solamente te dice que seas paciente, sino que además te dice tú bendice a los que te lastiman, ¿no? Por ejemplo, ora por los que te hacen daño. Por tus enemigos, ¿no? Por tus enemigos. Si alguien te pide la capa, tú dale de más, o sea, si tienes la capacidad, dale. Estaba este pasaje famoso de cargar la milla extra, no sé si tú sabías, pero el pueblo romano, por ley, sí podía pedirle a cualquier persona judía, del pueblo judío, que cargara, pero por ley solamente podía cargar una milla, o sea, eso era más o menos 1,5 kilómetros, más o menos era lo que por ley estaba permitido. Y la gente lo hacía, pero no lo hacía pues de buena gana, lo hacía pues, no, si no me van a, o sea, por ley me pueden castigar. Entonces, ¿qué dice Jesús en ese sentido? Si una persona te pide cargar una milla, tú no cargues una, carga la dos, ¿no? Es esta famosa frase. Yo creo que para la gente que lo escuchó en ese momento dice, pero ¿de qué estás hablando? ¿Pero por qué? O sea, yo no tendría ni por qué hacerle un favor a estos que nos están agandallando, estos romanos, pues no, pero la Biblia todavía da ese plus. Dios a través de sus palabras nos invita a dar ese plus adicional. Nos dice, si alguien te hace, tú como si nada, es más, tú bendícelo. Dale de comer, dale de beber, ayúdalo, cosas como estas, ¿no? Entonces la Biblia va en ese sentido. No solamente ser paciente, sino todavía un paso más. Y creo que pues ahí es mucho de la lucha que tenemos, ¿no? Porque la realidad es que hay muchas personas que piensan que los cristianos somos como, pues que a lo mejor como un poco ingenuos, o como un poco dejados, o como un poco tontos, ¿no? Podríamos pensarlo así, pero la realidad es que la palabra de Dios nos recomienda y en obediencia a eso, nosotros actuamos de esta manera. Por eso, si alguien te hace, no solamente sé paciente, bendícelo, ¿no? Más allá, va en ese sentido. No, pues eso está aún más interesante. Eso está más cañón. Sí, exacto, eso. Eso está más interesante, difícil, pero pues hay que obedecer también, ¿no? Sí. Y digo, para la gente que nos escucha, digo, esto pareciera en realidad, uno lo piensa racionalmente y dice es difícil, es complicado, pero no, cuando Dios llega a tu vida y toma tu vida y el Espíritu Santo está aquí presente, estas cosas se vuelven simples, o sea, la lucha que hay interna, si tú tienes una relación fuerte con Dios, deja de existir, o sea, Dios se manifiesta claramente, ya no tienes ni siquiera, o sea, ya no ves como algo complicado de hacer, cuando Dios está latente como un fuego vivo en tu vida, o sea, esto es muy natural, perdonar es muy natural, dar es muy natural, ayudar es muy natural, pero en realidad no es que seas tú o que tú cambiaste o que tú mejoraste, lo decíamos hace rato, ¿no? Sino es el Espíritu Santo manifestándose. Por eso la Biblia siempre nos invita a fortalecer nuestra relación con Dios, o sea, tú ten tu relación con Dios fuerte, viva, sólida, porque eso te va a ayudar al día a día, o sea, los problemas van a dejar de ser problemas en función de cómo estés en tu relación. Eso es importante mencionarlo porque como hijos de Dios y de repente nos estamos volviendo impacientes, es que a lo mejor no estamos en la comunión que deberíamos de estar con Él. Hemos dejado de leer, hemos dejado de orar, hemos dejado de ayunar, no sé, cada uno sabe su relación con Dios, pero creo que sí es una buena medida en la que podemos medir cómo está nuestra relación. Si de repente ya no manifestamos amor o paciencia o todas las cualidades que mencionaba el Espíritu, entonces a lo mejor nuestra relación con Dios no está en las mejores condiciones. Sí, empato mucho con eso. Volvemos a esta parte, ¿no? De ser ese ejemplo, o sea, pero natural, ¿no? Creo que cuando Dios entra a tu vida y la cambia,
es algo que la mirada a todo, ¿no? Eso de tener gozo en tiempos difíciles, de tener paciencia en tiempos difíciles, creo que también llama mucho la atención, ¿no? Y volvemos, ¿no? Ese es el momento de decir, pues no soy yo, ¿no? Más bien es Cristo en mí, ¿no? Esa parte. Claro, yo los invitaría a todos a que fortalezcan su relación con Dios. Ustedes van a notar, y digo, yo no dudo que lo sepan porque lo han vivido, van a notar que en realidad el cambio es algo natural, porque es Dios manifestándose en tu vida, usando tu cuerpo, usando tu mente, usando tus recursos para su propósito. Entonces fortalezcan su relación con Dios, creo que es una buena medida. Fíjate que hay otro punto que quisiera tocar. No sé si a ti te gusta The Big Bang Theory, si te gusta esta serie. Sí, la vi. Sí, Sí, está buena. hay un capítulo, digo, muy breve, no me tardo mucho en eso. Hay un capítulo donde está la mamá de uno de ellos hablando, ¿no? Y de repente llega él y le cuenta a su mamá, mamá, tengo todos estos problemas, y su mamá es una psicóloga muy reconocida y le dice, sé un hombre, y es todo lo que le dice, un hombre, ¿no? Y los demás están ahí escuchando, asienten y dicen, ah, no, pues sí, sí es cierto. Fíjate que, tomando este ejemplo, la paciencia va en el sentido de que yo lo definiría como esta firmeza varonil. O sea, entendemos lo que tenemos que hacer y lo asumimos. O sea, no esperamos algo más. A lo mejor podría sonar así como enfocado a los hombres, ¿no? Pero es esta postura clara de que de repente llegan problemas y lo primero que hacemos es quejarnos. Lo que yo diría es, tomemos la postura real de personas firmes delante de Dios y entender que esto que viene, pues Dios lo está mandando por una razón. O sea, no propiciemos la impaciencia, ¿no? Sé un hombre, pues, esa sería la frase, ¿no? Sé un hombre y asume tu responsabilidad, no pasa nada. Pero creo que de ahí es lo complicado. Tenemos un problema y de repente las quejas, explotamos, ¿por qué a mí, Señor? Pues yo soy tu hijo, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, no, de repente yo diría, es esta firmeza varonil, es esto de que asumo, es como los militares que está lloviendo y están parados, están firmes, está lloviendo y no se pueden mover, pues asumen que esa es la postura que deben de tomar y esa es la posición en la que tienen que estar y punto. No esperan otra cosa, o sea, no esperan que venga alguien y les tape la lluvia o cosas así. No, están parados y saben lo que tienen que hacer. Entonces, yo diría es esta firmeza, pues, varonil con respecto a la posición que tenemos delante de Dios, ¿no? Esperar que las cosas no cambien alrededor, sino asumir de que Dios tiene el control y esperamos en Él, o sea, firmemente esperamos en Él y entendemos su propósito. Sí, creo que esto tiene o viene a dar mucha luz, ¿no? Porque es esta parte del aprendizaje que hoy podemos tener, ¿no? Esta tarde, los que nos están escuchando, ¿no? A lo mejor están en un momento de impaciencia, a lo mejor están pasando por algún momento en el que dicen, bueno, ¿y aquí qué hago, no? Porque definitivamente Dios nos va probando de diferentes maneras, ¿no? Una tras otra, y a lo mejor, y va perfeccionando a una área, el que Él quiera, ¿no? Pero cuando se trata de paciencia, esta parte, como tú dices, ¿no? El asumirnos, el ser hombre, creo que te va a dar esta parte de cambiar, ¿no? La queja por qué tengo que aprender, ¿no? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué estuve descuidando, no? Me gustó mucho la parte en la que dijiste que cuando tengamos esta impaciencia, nos falte el gozo y todos los demás frutos que tú dijiste al principio, que sea tu medida, ¿no? Esta parte también me gustaría que quedara en los que estamos aquí, que sea nuestra medida, ¿no? Que si empezamos a flaquear, que si se nos quitó esa paz, nos volvimos más impacientes día a día, hay algo que te roba la paciencia, pues tú lo sepas medir, ¿no? Y también sepas, como tú dijiste, ¿no? Buscar, ¿qué me falta? Leer la palabra, entonar alabanzas, ayunar, ¿no? ¿Qué es lo que le hace falta a mi relación con Dios, ¿no? Sí, decía un meme, decía un meme, Dios da sus mejores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Y decía el meme, oh, ya no quiero ser el mejor guerrero de Dios. Sí, no, ya hay más guerreros, señor, ¿no? Algo así. Pero no, digo, no es la postura, en realidad, digo, suena gracioso, pero no es la postura que debemos de tomar, ¿no? Entendemos que Dios nos manda, pues, porque hay algo ahí que necesitamos aprender y algo que necesitamos concluir. Dice Hebreos 12:1, corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, que es quien la perfecciona, ¿no? Y va en ese sentido, o sea, nuestra mirada puesta en Jesús, entendiendo que lo que vivimos, pues no nos debería de generar esta impaciencia, que es el tema que estamos hablando hoy.
Entendemos que con la mirada puesta en Jesús, pues Dios sabe lo que hace, ¿no? Confiamos en sus propósitos. Y dice, corramos con fortaleza. Y yo creo que esta fortaleza, pues habla de esto, de esta capacidad de poder resistir, pero confiando en Dios, con la mirada puesta en Jesús, ¿no? Esa es como la última parte que quisiera mencionar, pues cerrando un poco ya el tema que estamos mencionando. Sí, creo que no hay otra manera, ¿no? De tener este fruto más que tomados de esta parte, como tú dices, ¿no? Puesta nuestra mirada. También me gusta esta parte que mencionabas, ¿no? Que resulta, ahorita lo podemos ver un poco difícil, ¿no? Desdibujado, decir, híjole, va a estar muy complicado. Pero pues sí también queremos invitarles, ¿no? Yo creo que esta tarde a que pongan toda la situación en Dios, que permitan que Dios entre a sus vidas, que escuchen, que vean que ese cambio no va a ser mágico, como tú lo dijiste, ¿no? Porque eso es como lo que están vendiendo ahora, ¿no? Y volvemos a la rapidez, ¿no? De decir, sí, ven aquí a esta reunión y la prosperidad, y sí, mucho y todo, y te emocionas, ¿no? Porque va a ser pronto y porque te venden una realidad pues que no existe, ¿no? Porque la realidad es esa, que pues Dios te está esperando con los brazos abiertos, ¿no? Que te está esperando para dotarte de esa paciencia que tú solo no puedes crear, que te está esperando para que pues obviamente sueltes todas esas cargas que ahorita tienes, ¿no? Y que cada uno está teniendo. Sí, y digo, concluyendo un poquito ya el tema que estamos tratando, pues yo también les diría a las personas que nos escuchan, la única manera en que una persona puede ser paciente, la única, no hay otra, o sea, no se puede, una persona no cambia, eso tengan muy claro, las personas no cambian, es Dios quien nos cambia, entonces la única manera es teniendo una relación con Dios y fortaleciendo esta relación con Dios. Entonces, tengamos muy en cuenta que la palabra de Dios nos advierte que las cosas en el mundo se van a poner más complicadas, más difíciles, o sea, va a haber más violencia, va a haber más gente egoísta, va a haber más gente mentirosa, o sea, esto va a crecer todavía más. Y como hijos de Dios necesitamos entender y prepararnos para estos momentos complicados, porque nos van a afectar, es una realidad que nos van a afectar. Entonces, la única manera en la que podemos tener paz, paciencia, gozo, amor y todas las cualidades que da el Espíritu es tener una relación firme y sólida con Dios. Es la única. No hay otra. Entonces, yo les invitaría a todos los que nos ven, sean parte del pueblo de Dios o no lo sean, que aprovechen estos tiempos en el que todavía estamos, digamos, tranquilos, un tiempo de paz, para fortalecer y renovar y mejorar su relación con Dios. Pablo planteaba la idea, dice, no contristáis al Espíritu, o sea, no lo apagues, no lo oscurezcas, no lo apacigues, sino fortalécelo. Entonces yo les diría en ese sentido, fortalezcamos nuestra relación con Dios. Va a ser la única manera en la que podamos mejorar. Si tienes un esposo, por decir algo, un esposo que es muy impaciente, muy enojón, muy violento, tráelo a los pies de Dios. No va a poder cambiar más que ahí. Si tienes un hijo complicado que también tiene estas cualidades, tráelo. Solamente Dios va a poder cambiar a esas personas. No hay ninguna otra manera. Entonces es importante que lo sepamos y yo haré la invitación para toda la gente que nos ve y nos escucha. Acérquense a Dios. Si ayer era el mejor momento para acercarse a Dios, hoy es el segundo mejor momento para hacerlo. Entonces, acérquense a Dios. Es lo mejor que pueden hacer. Exacto. Bueno, pues creo que hemos, como ves, si vamos cerrando, Sí. te agradezco pues muchísimo este tema. Igual creo que ya lo más claro no lo pudiste dejar. Creo que siempre nos hemos conducido a eso, ¿no? Platicar, decir qué es lo que dice Dios. Espero que esta tarde a todos los que nos están viendo, y no espero, yo sé que Dios ha hablado al corazón de cada uno de ustedes. Yo sé que ha hablado a nuestro corazón, tanto de Freddy como el mío, ha puesto alguna enseñanza. Entonces, es momento de escuchar esa enseñanza, es momento de escuchar aquello que ahorita ha tocado tu reflexión, tu entendimiento, tu manera de ver las cosas se ha cambiado. No hay que tenerle miedo, ¿no? Más bien hay que saber, entrarle, escuchar y hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿no? Sí. No sé si tengas algún otro comentario, Freddy, algo para... Sí, mira, yo quisiera cerrar con esto. Yo sé que no es fácil, o sea, yo sé que en realidad no es sencillo. Yo te decía hace rato que hace 3 semanas yo perdí mi empleo. Y ahora que me invitaron a hablar de paciencia, yo decía,
cuando tenía el trabajo yo decía, pues qué fácil, ¿no? Qué fácil y qué sencillo. Justamente en la mañana yo oraba y le decía a Dios, mira, Señor, pues tú sabes, porque este tema que estoy tocando es algo que estoy viviendo. O sea, yo entendí, esto que te transmití, es algo que yo aprendí en estos días, porque solamente a través de los problemas es cuando realmente se puede ver la paciencia. Déjame contarte, además, como plus, hoy conseguí trabajo, hoy hace ratito, pero es parte de lo que te decía en la mañana. Yo estaba, Señor, ¿cómo? Es bien complicado, etcétera, ¿no? Sacaba delante de Dios lo que yo sentía. Pero solamente yo sé que no es fácil, pues lo que trato de decir es que no es fácil. Pero con la ayuda de Dios, de verdad, que las cosas se van haciendo más sencillas. Yo los invitaría, de verdad, a que se acerquen a Dios. Es lo mejor, es lo más práctico, es lo más útil que puedes tener en tu vida. De verdad que sí. Así es, Freddy. Pues muchas gracias. La verdad que yo también les invito a eso. Volvemos a lo mismo. Si estamos aquí, ¿no? Incluso Freddy y yo aquí así, platicándoles con esta sonrisa, a lo mejor es por eso, porque hemos visto, yo creo que muchos testimonios habrá también de aquí, de los que nos ven, y si también a los que a lo mejor estás pensando en rendirte a los pies de Cristo, de escuchar o seguir escuchando estas temas, conferencias, pues también te invitamos, ¿no? A que entregues todas esas cargas. De verdad que en estos tiempos tan complicados, lo único que nos sostiene, lo único que nos va a sostener para un futuro que va a sanar tu pasado y va a estar contigo en tu presente día con día, pues es el Espíritu Santo y es Dios mismo, ¿no? Así es. Pues, Freddy, no sé, si quieras despedir a los que nos están viendo. Sí, claro, pues que Dios los bendiga. Mira, yo sé que hay jóvenes, porque estoy viendo aquí la transmisión. Perfecto, a mí no me salió, pero sí. Yo sé que hay jóvenes y yo sé que hay gente que está viéndolo aquí que tiene este tema. O sea, yo sí lo podría decir, aquí están. Por algo Dios los trajo. Exacto, sí. Entonces, no pasa nada. Este es el mejor momento para acercarse a Él. Entonces, háganlo. Justamente ayer en la reunión de jóvenes que teníamos, alguien preguntaba que él sentía que no estaba cerca de Dios, ¿no? Y yo le decía, bíblicamente, Dios nos da la oportunidad cada día, como que Él tiene estos periodos de tiempo, de día. Entonces llega la noche, te duermes y al otro día es una nueva oportunidad. Dice la palabra, es que lo de cada día su propio mal. Ya si ayer no lo hiciste, ya si ayer no te acercaste a Dios, ya si ayer no oraste, hoy sí lo puedes hacer. Y si hoy no lo hiciste, tienes la oportunidad mañana. Va a llegar un día en que ya no tengamos la oportunidad, pero hoy sí puedes hacerlo. Entonces es un buen momento. Yo les diría, pues acérquense. Si lo estás escuchando es por algo. Dios algo te quiere decir a ti que lo ves. Entonces, acércate a Dios y pues que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Freddy. Chicos, pues esperemos que nos sigan en las demás transmisiones. Si te perdiste alguna transmisión, si quieres compartir esta transmisión a alguien, se va a quedar ahí guardada en Facebook, puedes verla una y otra vez. Hay otros temas, vamos a tratar cada fruto, entonces no te pierdas esta oportunidad de cada uno de los frutos ir creciendo, como lo veníamos diciendo en la serie de temas. Esto es para ir creciendo espiritualmente a partir de los frutos del Espíritu. Y bueno, pues les mandamos un abrazo enorme. Gracias por todos los saludos que nos han estado enviando. Pues decíamos que Dios les bendiga y que pasen una bonita tarde-noche. Gracias, Freddy. Nos vemos, que Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego.